quiera. El texto está en Hechos 20, Hechos capítulo 20, del 17 en adelante. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Muchas gracias. Pues nada, quería compartir con vosotros este texto que se encuentra en Hechos capítulo 20. ¿Se me escucha bien? En Hechos capítulo 20, y como ha leído Elías, está en el libro de Hechos, como sabéis, es un tratado que escribe Lucas. Es la segunda carta o epístola que escribe Lucas. La primera es el Evangelio de Lucas, y esta segunda se la escribe va dirigida a una persona, va dirigida a Teófilo. No sabemos bien quién era Teófilo, pero lo llama o excelentísimo Teófilo. Debería ser una persona, un dirigente romano o algo así, por el título que le dice antes, o excelentísimo. Y le escribe esta carta a Teófilo. Teófilo significa, lo tengo por aquí. Bueno, cuando lo encuentro digo. Significa amante de Dios, Teófilo. Y era una persona que aparece 2 veces en la Biblia, ¿no? En el Evangelio de Lucas y aquí en eso. Y Pablo le escribe este tratado para poner todo en orden, ¿no? Para poner todas las cosas en orden y enseñar sobre todas las cosas. Y es un tratado que le escribe a él para ponerle todo en orden y para explicar el nacimiento de la iglesia. Este libro se llama Hechos de los Apóstoles, pero hay algunos estudiosos que dicen que debería de llamarse los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque es a través del Espíritu Santo que hacemos las cosas para el Señor, ¿no? Como dice en Filipenses, porque Dios es en que vosotros produce así el querer como el hacer por tu buena voluntad. El Señor es el que hace en nosotros el querer hacer las cosas, ¿no? Y Él es quien lo produce. Y este texto se encuentra antes del incidente que hubo con Eutico. ¿Os acordáis de Eutico, un joven que estaba en el 3er piso, nos dice, y rendido de sueño se cayó desde el 3er piso y se mató? Porque Pablo estaba disertando largamente, Pablo estaba predicando largamente hasta el alba, nos dice, toda la noche. Yo no voy a estar toda la noche, ¿eh? No os preocupéis que no voy a hacer mucho tiempo.
No va a pasar como con Eutico. Y resultó que Pablo cesó encima de él, lo resucitó a Eutico. Y luego Pablo viaja de Troas hasta Mileto. Mileto era una ciudad en Asia menos a unos 48 kilómetros de Éfeso. Y Pablo quería llegar a Jerusalén, tenía prisa por llegar a Jerusalén, nos dice la palabra, para estar el día de Pentecostés allí. Entonces se saltó una ciudad, se saltó Éfeso y pasó a Filipo, pero hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, los llamó allí, para que se congregaran con él, porque tenía un mensaje que darle y despedirse de ellos. Pues resulta que en este contexto en el que nos encontramos, Pablo viaja de Troas hasta Mileto, se salta a Éfeso, pero llama a los ancianos de Éfeso porque tiene un mensaje que darle a estos ancianos. El título me ayuda a mí a saber de lo que estoy hablando. Y lo he titulado Palabras llenas de amor antes de despedirse para siempre. Pablo tenía un mensaje, un propósito que darle a estos ancianos. Quería darle un sermón, quería darle unas palabras de ánimo, de aliento, para que sabieran cómo deberían de conducirse, porque sabía que ya no lo iba a ver más. Era una despedida, y por eso los convoca allí en Mileto, y ellos acuden a su llamada. Y son palabras llenas de amor, de compasión, palabras llenas de amor por ellos, porque sabe que no los va a ver más, y entonces se despide de ellos con ese mensaje. Y el tema que vamos viendo, que sale del texto mismo, que lo vamos viendo, es que enseñar todo, no evitar nada. Y lo vamos a ir desarrollando. Enseñar todo, no evitar nada. Vamos a verlo en tres secciones que dividió estos versículos. Vamos a ver en el primer lugar el comportamiento de Pablo. Cómo Pablo se comportó con ellos. Del 17 al 21. Luego más adelante, del 22 al 27, vamos a ver el sacrificio de Pablo. Cómo Pablo se sacrificaba por la iglesia y por los hermanos. Y en último lugar, del 28 al 32, vamos a ver el empeño de Pablo, el empeño que le ponía a su trabajo, a su ministerio. Bien, pues vamos a empezar con el comportamiento de Pablo. Pablo llega a Mileto, quería llegar a Jerusalén antes del día de Pentecostés. No se detiene en Éfeso y llama a los ancianos, y ellos acuden allí. Y dice el 18: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Pablo le está diciendo a los ancianos y a la iglesia que ellos son testigos de su conducta, desde el primer día, de su comportamiento, de cómo él se comportaba en su día a día. Estaba hablando de su conducta, de su testimonio. Nuestra conducta debe ser la misma todo el tiempo, que podamos decir como Pablo: vosotros sabéis cómo me he comportado. No somos creyentes de 24 horas. Cuando estamos durmiendo también somos creyentes. Cuando estamos en el trabajo también somos creyentes. Cuando estamos en el instituto también somos creyentes. Quiera que estemos donde estemos, tenemos que dar testimonio de Cristo, comportándonos siempre del mismo lugar, no ser como camaleones. Voy al instituto, pues me comporto como los demás se comportan en el instituto. Voy al trabajo, me comporto como los demás se comportan en el trabajo. Voy al médico, protesto como todo el mundo allí protesta, pues yo protesto también, porque no hay número.
Voy a la carnicería, me cortan los filetes muy gordos, protesto allí y tampoco me comporto como un cristiano, con educación. Le puedo decir que te corte el filete más pequeño, pero con educación. Somos creyentes las 24 horas. Nos debemos de comportar siempre de la misma manera, sea en la iglesia y fuera de la iglesia. Y en nuestra casa es como más nos conocemos. Cuando estoy en mi casa es como mejor me conozco, cómo le hablo a mi mujer, cómo le hablo a mis hijos. Y ahí es donde tenemos que examinarnos y decir al Señor que nos ayude, ¿no? Como decía Pablo, comportarnos siempre de la misma manera, todo el tiempo. En el 19 dice, del capítulo 20 de eso, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, compasión y pruebas que me han venido por la cesanza de los judíos. ¿Cómo servía al Señor, Pablo? ¿De qué manera? Dice el texto, ¿no? Con humildad. La palabra en griego es un poquito rara, tapeinofrozune, que significa aquello que es bajo y que no se levanta, aquello que está por debajo y no se levanta mucho de la tierra, que es de baja condición, que es de espíritu humilde. ¿Y cómo se comportó el Señor entre nosotros? En Mateo 11, 29 al 30 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor era manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La humildad es modestia, es respeto, es sencillez. No se cree superior a nadie. No se cree superior a nadie. Como dice Filipenses también, en el capítulo 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este versículo a mí me ha ayudado mucho en mi vida cristiana, porque cuando he tenido cualquier cosa, cualquier roce, porque todos los tenemos, o algo que he visto que no me ha gustado, me acuerdo de estas palabras. Digo, yo no tengo que hacer nada por vanagloria, por contienda, por quererme superior a alguien. Antes bien con humildad. Y estimando cada uno de los demás como superior a mí mismo. ¿Por qué como superior a mí mismo? No es que sea superior a mí mismo, somos iguales entre los ojos del Señor. Pero Cristo murió también por ese hermano. Entonces eso es como un antídoto que me ayuda en mi vida a pasar páginas. Cuando hay que hablar las cosas, pues se hablan. Pero me ha ayudado a mirar a los hermanos con amor, con cariño, sabiendo que el Señor también pagó el mismo precio que por mí, ¿no? Y que el Señor también murió por él. Entonces nada hagamos con soberbia, con orgullo, con altivez, con arrogancia. El Señor desecha todo eso. La humildad es un sello del creyente. Nuestra actitud debe ser humilde. El orgullo es competitivo por naturaleza. El orgullo hace que una persona esté por encima de otra. La humildad es todo lo contrario y se da a los demás. Dios resiste a los soberbios. En Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el versículo 20 nos dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo no se había callado nada. Todo lo que él sabía, todo lo que Dios le había revelado, él lo enseñó, no se guardó nada. Enseñó públicamente y también por las casas. Cuando decía por las casas me acuerdo de la célula que teníamos antiguamente. Teníamos grupitos en cada casa
Nos reuníamos una vez a la semana y compartíamos la palabra, teníamos un tiempo de oración. Pues Pablo enseñaba públicamente y por las casas, en células, en grupos pequeños. Y él no se guardaba nada. Él no decía, yo no le voy a enseñar esto, esta gente van a saber igual que yo. Eso lo escucho yo mucho en el mundo, sobre todo en el ámbito del trabajo. Hombre, si te enseño a ti esto, ya vas a saber igual que yo. Pues Pablo no se guardaba nada. Pablo lo entregaba todo. Pablo entregó todo lo que sabía. Como vamos a ver más adelante, todo el consejo de Dios. Y el versículo 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo predicó el arrepentimiento y la fe a los dos grupos, tanto a judíos como a gentiles. ¿Por qué? Porque los dos necesitan de arrepentirse de su pecado y depositar su fe en Cristo. Los dos grupos necesitan ese arrepentimiento y esa fe en Cristo Jesús. Bien, pues esta primera sección la vamos a ver rapidito. Ya hemos llegado al último versículo de este apartado. Y vemos algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida, para vivir en nuestro día a día. La primera que vemos es que nuestra conducta debe de ser siempre la misma. Somos creyentes 24 horas. Servir al Señor con humildad. Sufriendo, llorando por la iglesia, como decía Pablo, con pasión. Preocupándose por la iglesia, llorando por la iglesia, orando por la iglesia. Enseñando públicamente por las casas. Y predicar el arrepentimiento y la fe en Dios, ¿no? Predicar ese arrepentimiento delante de Dios, ese arrepentimiento de nuestro pecado, darnos la vuelta. Si antes andábamos al norte, ahora andar sur, y dar la vuelta a nuestra vida y examinarnos si tenemos que arrepentirnos de algunos pecados, de todos los pecados, y tener fe en Cristo Jesús, ¿no? Y si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no ha dado ese paso de fe, no se ha arrepentido de sus pecados delante de Dios, que por eso vino Cristo Jesús a morir por nuestro pecado, y todavía no lo has hecho y no has depositado tu fe en Cristo, piénsatelo y hazlo. Bien, pues vamos a ver el segundo apartado, el sacrificio de Pablo. Cómo Pablo se sacrificaba por la iglesia. Versículos del 22 al 27. Dice el 22 y el 23. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Voy ligado en espíritu. Yo me preguntaba qué significa ligado en espíritu y me puse a investigar. ¿Qué significa ligado en espíritu? La palabra griega es deo, como un dedo, y se traduce por ligado, atado, obligado en el espíritu. ¿Pero qué espíritu? Porque ahí aparece la palabra en pequeñito. Cuando se refiere al Espíritu Santo se aparece en mayúscula. No por el Espíritu Santo, no que el Espíritu Santo lo obligara. El texto parece referirse a que Pablo se sentía obligado por sus convicciones. Se sentía obligado de ir a Jerusalén. En Jerusalén le esperaban persecución, le esperaba la cárcel y lo estaban avisando de que no fuera, y el Espíritu Santo lo avisó, y luego más tarde vemos como un profeta llamado Ágabo también lo avisó que iba a pasar por tribulación. Pero él, a pesar de todo, sabiendo que iba a pasar por eso, no evitó de ir a Jerusalén. Él sabía que tenía que ir a Jerusalén y no quería evitarlo. Pablo sentía un profundo sentido del deber. El sentido del deber hacia el Señor. Qué bueno es hacer lo que debes hacer cuando tienes que hacerlo. El sentido del deber cuando tienes que hacer algo y lo haces bien y te quedas satisfecho de haberlo hecho. Porque a eso, bien.
Pues Pablo tenía un sentido del deber. El versículo 23 dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cómo sabía que el Espíritu Santo le estaba dando testimonio de que iba a pasar por eso? Pero él tenía sus ideas claras y sabía que tenía que pasar por eso. Y no evitó de ir a Jerusalén. Versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa en mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él tenía la idea clara, sabía lo que le había llamado el Señor, a testificar de Él, a predicarlo a Él. Y Él no se ponía delante y decía: no, Señor, yo tengo mi vida. Yo ahora ya he terminado el estudio, voy a buscar un trabajo, me voy a casar, voy a tener mis hijos. Cuando ya tengo los hijos grandes, cuando ya me jubile, pues ya te serviré. No, Pablo no se puso el primero antes que el Señor. El Señor le encomendó un trabajo, un ministerio, que era predicar el Evangelio a los gentiles, predicar el Evangelio a todo el mundo, y él lo cumplió hasta la muerte. Y no le importó. No puso sus cosas, sus prioridades antes que el Señor. Pablo tenía las convicciones, tenía las ideas claras y sabía que tenía que vivir para el Señor y terminar su carrera. Una pregunta un poco incómoda: ¿nosotros vivimos de esa manera? ¿Tenemos esa idea tan clara? ¿Ponemos al Señor antes que nuestros proyectos o ponemos nuestros proyectos antes que el Señor? No hace falta que meditéis solamente. ¿Vivo para mí solamente? ¿Sirvo al Señor? ¿Deseo vivir para Cristo? Pablo dice en Filipenses: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenía la idea clara. Y en Romanos 14, versículo 8, dice: pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Quiera Dios que nosotros tengamos también esa convicción, esa idea clara, ese sentido del deber y servir al Señor en primer lugar, antes que nuestros proyectos. En Hechos 20, el 26-27, dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todo. Os protesto que estoy limpio de la sangre de todo. Y me preguntaba también: ¿qué significa estoy limpio de la sangre de todo? ¿Por qué dice Pablo eso? Si estudiamos las Escrituras, en Ezequiel capítulo 3, 17 y 19, hay algunos versículos más. En Santiago también dice que no hagáis maestro mucho de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. En Ezequiel dice, hablándole el Señor a Ezequiel, le dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, por vigilante, a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Tú oirás la palabra de mi boca y la amonestarás de mi parte. Yo pondré en ti mis palabras y tú las amonestarás. Tú las anunciarás. Cuando yo dijera al impío, al pecador, de cierto morirá, y si tú no la amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el Señor está diciendo: Ezequiel, si yo te voy a poner la palabra en ti, en mi boca, de mi boca la voy a poner en ti, y tú la vas a predicar. Y si hay un pecador, tú tienes que ir y denunciar ese pecado. Si no se arrepiente, porque muera, pero lo hace el Señor para que se salve, para que se salve. Dice: para que el impío sea percibido de su mal camino, sea avisado de su mal camino, a fin de que viva. El deseo del Señor es que viva ese pecador, que se arrepienta de su pecado. Ese es el deseo. El impío morirá
por su maldad. Pero tu sangre demandaré de tu mano. Si tú no los avisas, si tú, Ezequiel, no avisas a los pecadores, si tú no avisas a Israel, si tú no avisas a tu pueblo, si tú no avisas el mensaje que te estoy dando, voy a demandar de ti la sangre de ellos. Y eso es grave. Pero si tú amonestares al impío, si tú lo hicieras, si yo te doy, Dios te da el mensaje a Ezequiel, Ezequiel lo traslada al pueblo, el pueblo se arrepiente y vive, pero si no se arrepiente, va a morir. Pero si tú ya las has avisado, tú habrás librado tu alma. Tú serás librado, tú serás inocente porque has hecho tu trabajo. Serás limpio de la sangre del impío. Ezequiel es como si fuera un vigilante que estuviera en una torre. Y si ve llegar el enemigo y se calla, el pueblo va a morir porque lo va a coger por sorpresa. Entonces Dios va a demandar la sangre de ese vigilante. Pero si ese vigilante alza su voz y avisa al pueblo de que viene el enemigo, si el pueblo se arrepiente, vive. Si no se arrepiente, muere. Pero él ya ha hecho su trabajo. Ya ha anunciado el peligro que había. Entonces, ¿qué significa estar limpio de todo? ¿Qué significa estar limpio de la sangre de todo? Pablo podría decir que estaba limpio de la sangre de todo porque no he rehuido anunciado todo el consejo de Dios. Versículo 27. No ha rehuido, no se ha echado para atrás, no ha evitado nada. No ha evitado nada del plan de Dios, no ha evitado nada del propósito de Dios. Él se ha desgastado, ha anunciado todo el propósito, todo el plan de Dios. La palabra rehuir en griego es hupostelo y significa retirar, apartar algo como con temor, evitar algo. Los ancianos de la iglesia de Éfeso, y por extensión, todos los ancianos, pastores, obispos, todos los creyentes, no debemos de evitar nada. No debemos de evitar nada de la palabra del Señor, porque todo es útil para nuestra vida. No rehuir. Es como, bueno, sé que tengo que enseñar esto, pero no lo voy a enseñar. Es como evitando, como quitando el pie del acelerador del coche, como frenándote, como echándote para atrás. Y los predicadores están llamados a anunciar todo el consejo de Dios. Todo es todo. No ser reacio a enseñar la verdad. En Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe en preservación del alma. Tenemos que tener fe y seguir adelante. No evitar nada de la enseñanza de Dios, porque toda la palabra de Dios, como es la palabra de Dios, es útil. Algo útil es algo que vale, ¿no? Yo estaba en un trabajo que decían, tráeme el útil. Y yo decía, ¿qué es el útil? Y el útil era una herramienta, y la llamaban el útil. Ahí empacada, le decían el útil. Algo útil es algo que sirve. Y Pablo no evitó nada, sino que enseñó todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, principalmente el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo también enseñó sobre la creación, la redención, la justificación, la conversión, la santidad, la glorificación, la venida de Cristo, la escatología, las profecías. Todo hay que enseñarlo. Y ligado en espíritu, tener convicciones y compromiso, tener un profundo sentido del deber. Como hacía Pablo, lo enseñaba todo y por esa convicción que tenía lo hacía. Bien, pues ya hemos llegado al fin de la segunda parte. A aplicaciones prácticas para nuestra vida que aprendemos de estos versículos. Tener convicciones y compromiso. Y tener un profundo deber delante del Señor.
no echarnos para atrás, no rehuir nada, no rehuir. Que podamos decir como Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y que se debe enseñar todo el consejo de Dios, principalmente el Evangelio, el arrepentimiento y la fe en Cristo, pero todo el consejo de Dios. Bien, pues ya vamos por la tercera sección. Ya hemos consumido 2. ¿Vamos rápido? El empeño de Pablo. Pablo se desgastó, Pablo se dejó la vida, se dejó la piel. Él tenía mucha convicción, tenía la idea clara y por 3 años estuvo en Éfeso enseñando a la iglesia de Éfeso de día y de noche con lágrimas. Y ahora este versículo, me acuerdo que lo compartió José María, en la última asamblea lo compartió José María y solamente dijo este versículo. Luego yo me he acordado cuando empecé a estudiar texto. El versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. En la Biblia de las Américas dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Pablo le da aquí unos consejos a estos ancianos, a la iglesia, a toda la iglesia. Y es que miren por ellos mismos, que vigilen sus propias vidas, que se examinen, nos tenemos que examinar. Que nos examinemos nuestra vida espiritual, que cuidemos de nuestra familia, que es un requisito de los ancianos, que cuiden bien de su casa, de su familia, que den testimonio de paz y de santidad. Y otro consejo que les da es que miren, que cuiden por todo el rebaño de Dios, para apacentar, para pastorear la iglesia del Señor. En primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 4, nos dice cómo se debe apacentar a la iglesia del Señor. Dice apacentar, pastorear, la grey, el rebaño. Apacentar el rebaño de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, no porque vaya a sacar algún rédito de la iglesia, no por dinero, no por otra cosa, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío, no como si fuera un dictador sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo, siendo modelo, siendo referente. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pues esto es lo que le dice a los ancianos. Y también le dice más, le dice una tercera cosa, que es el Espíritu Santo el que pone a las personas, que pone a los obispos para presentar la iglesia del Señor. Obispo, episcopo en griego, supervisor, sobreheredor, vigilante. Se refiere a los hombres que son responsables de conducir a la iglesia. Como sabéis, la iglesia, obispo, anciano y pastor son palabras que se intercambian para definir al mismo oficio, la de guiar a la iglesia. Son responsables de guiar. En 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y les dice también: los pone para apacentar la iglesia del Señor. Ya hemos visto lo que significa apacentar. La iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia?
del Señor. ¿Quién compró la iglesia? El Señor. La iglesia no es de ninguno de nosotros, ni de ninguna familia. Nosotros no hemos pagado el precio de rescate por nuestras almas, por nuestras vidas. En 1 de Pedro 1, 18 al 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, no como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Y a Cristo le pertenece la iglesia. Es el Señor de la iglesia. Cristo Jesús es el Señor de la iglesia. A Él sea la gloria por los siglos, por su obra redentora en la cruz. En los versículos 29 y 30, Pablo les advierte de los peligros que iban a venir cuando él ya no estuviera por esa región, por esa zona, cuando se fuera de Jerusalén. Les advierte de los peligros que vienen. Y es que se levantarían falsos maestros que no perdonarían al rebaño. Y de entre vosotros, también está diciendo, de entre ustedes también van a salir falsos maestros. Y le dice en el 31, por tanto, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo era incansable, de noche y de día. No se cansaba de amonestar a los hermanos. Tenemos que estar vigilantes y velar y cuidarnos y estar firmes en la fe. En 1 Corintios 16, versículo 13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Ellos se tenían que acordar que por 3 años Pablo estuvo enseñándole. Pablo tuvo empeño, puso su corazón, puso todo lo que mejor tenía, todo lo que él sabía, se desgastó por los hermanos. Y ahora Pablo, ya él se va a despedir, él va a partir para Jerusalén y ya le ha enseñado todo, se ha desgastado, ha dejado su alma, su vida, su tiempo, su dinero, lo ha dejado todo por los hermanos para enseñarle cómo se deben de conducir. Pero dice, yo me voy ya, yo no puedo hacer nada más por vosotros. ¿Y qué es lo mejor que puede hacer? ¿Qué es lo mejor que hace? Versículo 32. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Los encomendó a Dios. Los puso en las manos de Dios. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la gracia de su palabra, de su gracia. Y a la palabra de su gracia. Que tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Lo mejor que podemos hacer es dejarnos caer en las manos de Dios y leer su palabra y meditar en ella, porque la palabra de Dios tiene poder para sobreedificarnos. Eso es lo mejor que podía hacer Pablo una vez que ya no estuviera, encomendarlo, dejarlo en las manos de Dios y en la palabra de su gracia que tiene poder. No lo encomienda a ninguna filosofía humana, no lo encomienda a ninguna sabiduría humana, no lo encomienda a nadie, a ningún estamento, no lo encomienda a ninguna iglesia, no lo encomienda a ningún psicólogo, no lo encomienda a nada, lo encomienda a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder. Eso quiere decir, hermano, que la palabra de Dios tiene poder suficiente para guiar nuestras vidas. La palabra de Dios tiene poder suficiente para guiar nuestras vidas y para crecer en su gracia. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder para nuestra vida, para guiar nuestra vida, para hacernos crecer. Bien, pues ya hemos llegado al final de esta última sección, de este último apartado. Y aquí tengo algunas aplicaciones que salen del texto. Los ancianos que tengan cuidado de ellos mismos, y toda la iglesia que tenga cuidado de ella misma. Que vigilen su propia vida espiritual. Que cuidemos de la iglesia del Señor. Que podamos advertir de los falsos maestros y no callarnos nada. Y estar alerta, velando y recordando lo aprendido. Y lo mejor que podemos hacer es descansar en sus manos, encomendando a Dios y a su palabra, que tiene poder para salvación y guiar nuestra vida. Es lo único que tiene poder para guiarnos, la palabra de Dios que tiene poder. Bien, pues ya llegamos a la conclusión, llegamos a lo último. Pero antes me gustaría repasar todas las aplicaciones que han salido del texto. Me han salido 12 aplicaciones. Algunos podrían sacar algunas más. Nuestra conducta debe ser siempre la misma. Somos creyentes 24 horas. Servir al Señor con humildad, con compasión, sufriendo, llorando por la iglesia, orando por la iglesia. Debemos de enseñar públicamente por las casas y todo lo que sea útil para el crecimiento de los hermanos. Predicar el arrepentimiento de nuestro pecado, volvernos a Dios y tener fe en Cristo Jesús. Ligado en espíritu, tener convicciones, tener compromiso con el Señor, tener un profundo sentido del deber hacia Cristo. Y también que podamos decir como Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Debemos de enseñar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y no rehuir, no retraernos, no dejar nada, porque todo es útil para nuestra vida. Advertir de los falsos maestros, velando y recordando lo aprendido. Y lo mejor que podemos hacer es encomendando a Dios y a su palabra, que tiene poder para la salvación y guiar nuestras vidas. ¿Os acordáis cuando dije el tema de este texto? Enseñar todo, evitar nada. La conclusión. Pablo enseñó todo el consejo de Dios. No evitó nada. Sin descanso. No debemos de evitar nada. Debemos de estudiar toda la palabra de Dios, que tiene poder suficiente para crear nuestras vidas, dando gracias a Dios, que es el Señor de la iglesia, la cual compró con su sangre. Recordad que el Señor es el dueño de la iglesia, que Él la compró con su sangre en la cruz del Calvario, y nos ha pasado de muerte a vida. Si hay alguna persona que no se ha arrepentido de su pecado, acude a Cristo, pídele perdón por tus pecados, porque Él vino a salvarnos, Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, y lo que se había perdido éramos nosotros. Y acude a Él con fe, acude al Señor con fe, porque Él te salvará. Al Señor sea la gloria. Y ahora, si algún hermano quiere orar.